prendí la radio, como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ¡ahí va! Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no. Qué linda canción, por Estamos favor. todos cantándola, Tabaré Cardoso, la elección musical de Ale Jiménez para su columna de historia. El tipo de la radio. ¿Cómo andan? Del año 2002, del disco Poética Murguera. Me gusta mucho esta versión en vivo, porque está la versión de estudio, pero esta es en vivo. ¿Cómo las versiones de Murga tienen otro Alcance. Sí, sí. Esta la agarró Carlitos. Yo en esa época, ese año, trabajaba con Carlitos Muñoz en Deporte Total y en las transmisiones de fútbol de Carve. Y la agarró como cortina musical durante todo ese año 2002, Carlos Muñoz. El tipo de la radio cantada por Tabaré Cardoso. Y vamos a hablar seguramente de alguien con quien trabajaste, porque es un gran historiador de esto, que es Joel Rosenberg, ¿no? Que Joel hizo su tesis en la facultad, fue sobre eso. Y hoy lo usé mucho, leí mucho, está muy bien, a pesar de ser del año 99, creo que es esa tesis, está muy vigente, ¿no? O sea, y algunas frases de esta canción que dicen: cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura, ¿no? O sea, ¿cómo digo nosotros, los que amamos el fútbol, nos sentimos identificados con esta frase? Cruza los muros de la razón, como diciendo, ¿por qué? ¿Qué es? No, es inexplicable. La pasión. Como ayer se cumplieron 100 años, que ustedes comentaron hoy, de la radio Paradisábal, que es la primera con programación estable. Esa es la definición, ¿no? Eso se lo escuché a Daniel Ayala, que es un también comunicador, estudioso de el tema de la historia de la radio. Pero ¿fue la primera radio o no? Sí. Porque el espectador se autodenomina la primera radio. Porque es la Paradisábal, fue la primera en tener programación estable, en noviembre del 22, que fue después General Electric, ¿no? Que después fue el Espectador en el 23. Ah, ¿no? está. O sea, es el Espectador. Ahí está, con otro nombre. Con otro nombre. Okay. Bueno, pero por eso se llama así. Ah, pero ¿no? claro, bajo el nombre del Espectador. Ahí está. El año a partir siguiente. del 23, sí. Y recordar que nuestra radio es del 29. ¿Se acuerdan que hace unos meses se celebró? Cumplimos los 93. Ahí está. Y el 1 de octubre de ese mismo año 22 jugaban Uruguay y Brasil por la Copa América, por el sudamericano. Y ahí fue, ese sí, el primer relato de América Latina, deportivo, o sea que más allá de lo que era el fútbol, jugaban por la Copa América Uruguay y Brasil, y ese relato, ¿no? Lo escuché que hoy hablaron de eso hoy temprano, era muy curioso, no era que hubiera nadie en el lugar, se hacía por medio de cables que iban llegando. Y ahí estuvo el pionero, que era quien relataba por la radio, lo llamaba la telefonía sin hilos en aquel momento, ¿no? Había muy pocos aparatos, que era Claudio Zapelli. Hombre, obviamente, muy ligado a una casa que a los ya no electrodomésticos. existe, esa misma, que ya no existe. Gracias a Peli. Conozco a un colega de física que es Gastón Zapelli, que es bisnieto. O sea, el otro día tú estabas hablando de esto, yo le conté que iba a hablar de este tema. Y por otro lado, había otro señor, Enrique García, que con un megáfono estaba enfrente de la redacción de los diarios El Plata y del Plata en el Teatro Solís, en una de las salas donde estuvo el Museo de Historia Natural, o donde hay un restaurante hoy. Allí estaba en ese balcón el transmisor, y desde ahí con un megáfono se iba relatando. Ustedes figúrense que iban llegando y iba creando un relato. Zapelli lo mismo también, o sea, solo que Zapelli era para la transmisión de la radio y este otro hombre, García, para la gente que estaba allí. Práctica que no era no inventaban nada, porque se hacía bastante en los diarios, lo hacían y ponían pizarrones con los resultados también, y cómo iba las distintas
formas de saber, como que lo que dice tipo de la radio me lo cuenta, ¿no? Estoy ahí, pero yo sé que no, pero estoy ahí, como dice Tabaré Cardoso, ¿no? Bueno, ese día no hubo grito de gol, ¿no? Porque el partido terminó 0-0. Y el fútbol y la radio empezaban su comunión, ¿no? Fue la primera transmisión deportiva de América Latina, lo decía recién, y la segunda en el mundo. ¿Cuál fue la primera? La de boxeo entre Jack Dempsey y Georges Carpentier. El 2 de junio del año 1921 Nueva Jersey ganó, era una pelea por los pesos pesados, ganó Dempsey. Es la primera pelea, o sea, primer transmisión deportiva en vivo mundial. La segunda es la nuestra. O sea que la primera se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Fue boxeo y no fútbol. Sí, y fue una radio norteamericana. Norteamericana, recuerden que ahí es donde toma impulso, pero nosotros más o menos al mismo tiempo. Vieron que siempre decimos, llega todo más tarde. No. Ahí estuvimos a la vanguardia. Casi igual. Y después hay dudas con respecto al primer partido en directo, quiere decir con relator y comentarista en el lugar. O sea, estuve leyendo, Joel Rosenberg, por ejemplo, dice que en Emilio Elena, por ejemplo, relató en 1924 un Nacional Sudamérica, ¿no? No está confirmado si realmente fue ese partido en el Parque Central. La radio en la cual habría relatado este partido, estaba muy cerca de ahí, que era la General Electric, ¿no? Estaba hablando 24. ¿Qué era el 18 de julio General Electric? ¿O no? No recuerdo, pero tú te decís la casa porque General Electric también fue electrodomésticos. Claro, porque había un lugar enorme que también era como medio centro cultural y hubo exposiciones ahí. Estaba la Chapelle. Me regalaron una foto, una foto del CDF, del archivo de Montevideo, que se ve clarita la casa General Electric de 18 de julio. Y a mí me comentaron que ahí había exposiciones muy zarpadas, que venían bondis y se llenaban, había cola para entrar. Y esa del 24, el del sudamericano del 24 que gana Uruguay, habría sido la primera, perdón, esa la de Nacional Sudamérica. Después se relató el 24, ahí sí, seguro, que ganó Uruguay, ¿no? ¿En los Juegos Olímpicos? No, sudamericano. Sudamericano. Okay. Y en el 30 se generaliza el relato, ¿no? O sea, en el 24 el relato con, obviamente, relator y comentarista en el lugar, ¿no? Después de esas experiencias en el 24, en el 30, y ahí hay dos hombres que son fundamentales. En el medio, entonces, esos Juegos Olímpicos que ganó Uruguay en fútbol en el 24 y en el 28, en Países Bajos y en Francia, ¿cómo se transmitían entonces? Igual que aquel del 22, iban llegando la información y había alguien con un megáfono y una radio que relataba. Bien. O sea, en vivo es el Mundial, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la creación del SODRE. El SODRE es de diciembre del año 29 como servicio oficial de difusión radioeléctrica, y el 1 de abril del 30 se inaugura la CX6 radio, la radio del SODRE, ¿no? La primera radio del SODRE. Voy a citar, acá hay un libro muy lindo que salió últimamente que se llama Prendidos al Dial, que es de Mónica Marona, una colega, que dice: los espectáculos deportivos consolidaron también la idea de formar parte de una comunidad universal. Todos participaban al mismo tiempo de lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no era alguien que relataba desde un lugar en donde le pasaban información. O sea, estar ahí, como dice la canción, ¿no? Y poder escucharlo también, y poder estar ahí y escuchar, ¿no? Que es algo que es bastante habitual, el que va al estadio tenerla, ¿no? Claro, el tema es cómo es todo un ejercicio de imaginación. Hoy en día ya no está nada librado para ahí, porque es todo visual ahora, ¿viste? Sí, claro. Y estás ahí a través del celular. Pero antes era a través del relato. Del relato, que era oral, entonces te tenía que pegar en la imaginación. No había televisación tampoco, ni que hablar. Bueno, en el año 30... y tanto que se habla de los monopolios, el SODRE firma un monopolio de transmisión de la Copa del Mundo. O sea, ya había radios, había como 10 radios, pero la que tuvo ese monopolio fue el SODRE. Y ahí tuvo a dos relatores, que eran Ignacio Domínguez Riera y Emilio Elena, que ya había relatado en el 24. Hay una cosa muy, muy curiosa, y es que a partir de lo que es la transmisión en vivo,
es el boom de la venta de las radios, de los receptores que no eran, o sea, no había portátil, eran de capilla, ¿se acuerdan que se llamaban aquellas radios grandes? Yo subí algo a mis redes. Era un mueble. Sí, era como un mueblecito, ¿no? Que era donde, por eso llamaban de capilla, ¿no? Y luego vamos a ver que y las familias se alrededor, por supuesto. Las primeras transmisiones no fueron en el centenario. O sea, el 18 de julio de 1930, primer partido del Mundial, ¿no? ¿En el Parque Central o en el Estadio de Peñarol? Y eso es una buena pregunta lo que está diciendo Mariano, porque el 13 de julio es el primer gol de los Mundiales. En el de Peñarol. En el de Peñarol, en la cancha de los Positos. Francia-México, en el minuto 19, Lucien Lorraine, el primer gol. Y 5 minutos después, en el Parque Central, un estadounidense, Bart McGee, en el minuto 24, hace el gol para el 3-0 de Estados Unidos contra Bélgica. Ese es el primer gol relatado. Pero pará. 5 minutos después, sí. ¿Hay un gol en el Parque Central, decís? Hay un gol en el Parque Central, pero no... No, pero debe haber sido el primer gol del partido, no el tercero, porque si era el primer gol de la historia de los mundiales hubiera sido en el Parque Central. No, pero el primero relatado, porque no hubo relato en la cancha de los Positos. O sea, no hay relato, no hubo relato. No hay memoria de eso. No, yo tenía pero con respecto al primer gol, yo tenía entendido que simultáneamente arrancó la Copa del Mundo en el Estadio de Peñarol y en el de Nacional. Sí. Salió 4-1 el partido en el Estadio de Positos de Peñarol, y el partido del Parque Central salió 0-0, ¿puede ser? 3-0. Ganó Estados Unidos. Pero los goles fueron después de los de Francia-México, entonces. 5 minutos después el gol del primero, no el tercero. Claro, o sea, pero hay relato del Parque Central, no hay relato del de Positos. Positos porque, digo, se priorizó en el sentido de la infraestructura, que era mucho más céntrico para el momento, para incluso la parte técnica, ¿no? Que no era fácil. Emilio Lena y Domingo Herrera van a ser los relatores de esos partidos, ¿no? Domingo Herrera era un mercedario. Estuve en Mercedes, justo hablando de eso, que me fue muy bien con la presentación el pasado viernes. Y tenía 20 años nada más, Emilio Lena tenía 30, y a su vez, además de ser relator, era el gerente de General Electric en Uruguay. O sea que ocupaba un cargo jerárquico, por lo cual no siguió relatando. El que sí siguió relatando fue Domingo Herrera. Se turnaron en esos partidos del Mundial, ¿no? Fíjense lo que son hoy las transmisiones. Estas eran sin publicidad, empezaba 5 minutos antes del partido y terminaban 5 minutos después. O sea que nada de previa y nada de análisis posterior. Comentario, ¿no? El que comentaba eran un comentario de 5 minutos y después se complementaba con música. O sea, hasta el intervalo, hasta que venía el segundo tiempo. O sea que como eran otros tiempos, evidentemente no había vestuaristas. Yo recuerdo, por ejemplo, el recordado Américo Signorelli ha sido el primer vestuarista, o sea, no hace tanto, hará unos 60, 70 años. ¿Signorelli fue vestuarista? Sí, él fue el primer vestuarista. De toda la vida. De toda la vida. Hasta que se jubiló fue vestuarista en radio. Signorelli, el padre de... El padre de Marcelo, Américo. Américo Signorelli. Yo estoy hablando de Américo, siempre hablé de Américo. Sí, Américo, yo laburé con Américo en Carve. Claro, y trabajaba en Canal 10. También en el 10, Era un tipo con muy buena vibra. Exacto, totalmente. En una época que yo hice vestuario, era Américo hacía un vestuario del Estadio Centenario y yo hacía el otro. Ahí está. Domingo Herrera es contratado por el Sodre, ¿no? Hasta el año 36, donde deja con solo 26 años. ¿Y quién viene después? Carlos Solé. Llega enseguida, en el 37 aparece Solé relatando y, por supuesto, ahí empieza, después pasa Sarandí. Bueno, esa otra historia de la cual ya hablamos cuando se presentó aquel libro, ¿se acuerdan? De Atilio Garrido, que hablaba sobre la vida de Solé, ¿no? Es muy curioso lo que pasaba, lo que inventaron para el Mundial del 30. Era una cancha que yo la subí en mis redes, dividida en 30 cuadros, ¿no? Que se repartían los comercios. Y estos dos, tanto Domínguez Riera como Elena, cuando les tocaba relatar, decían, la pelota se fue a la altura del C4, tipo batalla naval, ¿no? O sea, para que la gente tuviera idea, ¿no? De dónde podía estar, dónde estaba la pelota. Gente iba con el planito. Con el planito o escuchaba con el planito, para tener una idea. O sea, aquellos se acuerdan, había un relator que decía que era de Televisa con la palabra, creo que era Heber Pinto, ¿no? Algo pionero, sin ninguna duda, en la década del 30, ¿no? De esta forma de... Yo llegué a tener un tío mío que murió casi con 100 años, tenía que era como una
un papel con una tela atrás, o sea, era y grande así. Uno se lo llevaba al estadio o en la casa cuando escuchaba, lo iba siguiendo, ¿no? Ustedes saben que en un momento, una cosa insólita, se prohibió el relato de fútbol. O sea, la AUF prohibió el relato de fútbol. ¿En qué época? Eso pasó en mayo del 34. ¿Por los derechos? ¿Qué No. pasaba? Ya había el problema, ¿no? No. Algunos me preguntaron en la red, che, ¿fue por los derechos? No. Porque decía que bajaba la venta de entradas, ¿no? El fútbol era profesional desde el año 32, 2 años antes, y eso, según las autoridades del momento, decían, bueno, eso baja ¿sabes la lo que decía la gente en la casa? Sí. Para lo que hay que ver. No, imagínense cuando arrancó la televisión con la transmisión en vivo de los partidos. Ahí también. Claro. Eso atenta mucho más contra la venta de entradas. Exactamente, pero eran otros tiempos. Ya en vivo, yo no sé cuándo. El primer mundial en vivo fue el de México. Solo me acuerdo, tenía 9 años. O sea que el Mundial de México 70, ¿no? Bueno, se prohíbe el ingreso de las radios a los partidos del campeonato uruguayo, se crea una gran polémica, alejaba o acercaba la radio, o sea, la gente a las canchas, porque algunos para defender decían, no, al contrario, al relatarse la gente quiere ir más, porque también podía ser la otra interpretación. Como un incentivo. Ahí está. Y ahí empieza, esto es realmente increíble, ¿no? Desopilante. ¿Cómo se ingeniaban las radios? Cables desde árboles cercanos a la cancha hasta una casa o comercio cercano. O sea, un cable, tiraban 30 metros y tenían alguien con un transmisor que le iba pasando, bueno, iban relatando. Azotea de comercios, techos de camionetas y hasta un remolcador en los diques del cerro, en el caso de la cancha de Rampla, que era el Parque Nelson, ¿se acuerdan? Antes de llamarse Olímpico se llamó Parque Nelson. O sea que llegaron a usar un barco, un remolcador en el cerro para poder ver la cancha, ¿no? En el hospital de clínica, yo subí unas fotos también, el hospital de clínica, piso 12, en construcción. El hospital de clínica pertenecía en el momento, se estaba construyendo, tuvo un largo proceso que fue desde el 29 hasta el 53, que se inauguró, más de 20 años. Allí, en el clínica, en el piso 12, se relataron partidos. Dice que en algún momento hubo un partido, increíblemente, vino la niebla. Y tuvieron que inventar, mandar a alguien que les pasara algún dato, ¿no? Porque, claro. Y en base a los gritos de la hinchada. Y sobre todo el estadio tenía tribunas muy altas, o sea, como no lo mismo una cancha chica, ¿no? Y ahí había otro sistema que eran piedritas. Alguien desde la tribuna anotaba, con piedritas ponía como una cuerdita, tiraba la piedra para abajo, esa persona se lo llevaba a la altura del Museo del Fútbol, había alguien esperando, cruzaba una casa enfrente y de ahí se relataba, entre comillas, ¿no? Se volvía al viejo sistema anterior. Un hombre con muletas llegó a ir, ¿no? O sea, con un transmisor, o sea, caminando con dificultad, con muletas, y ahí tenía un transmisor, que en algún momento se fue apresado, dicen, pero más que nada porque pensaron que estaba planeando un atentado contra el presidente Gabriel Terra, dictadura de Terra en ese momento. O sea que, fíjense lo que era realmente, lo que debe haber sido estar en algunos partidos y ver, dice que los veían y que en algunos casos las mismas autoridades decían, bueno, no te vi, bueno, porque en definitiva sabían íntimamente que el relato en sí favorecía al fútbol. Eso fue dándose conciencia de eso, ¿no? Hasta que en abril del 36 se levanta la prohibición, ¿no? Y empieza el cobro de derechos. Ahí se empieza, mirá. Sí, claro. Sí. El cobro de derechos por transmitir. Por transmitir, claro. Claro, que aparte hay todo un tema que ahí está la diferencia entre transmisión y hacer una salida al aire de color también, porque eso mismo. Todos no, los que somos comunicadores y fuimos alguna vez a un evento deportivo importante, hemos salido de vivo desde la tribuna para el medio en el que yo salí para Océano en los mundiales, no relatando el partido, pero sí contando todo lo que estaba viendo, en gol, y en realidad camina está en una frontera. Totalmente. Eso. ¿Vos te acordás? Pues salíamos de vivo sin pagar derechos. Ustedes capaz que se acuerdan cuando recién empezó la empresa que está ahora relatando, ¿no? Que está transmitiendo, sacaban a la gente que entraba con una cámara. O sea, después esos canales decían, bueno, no nos dejaron entrar. Entonces, pero hoy en día pasa eso. Hoy en día pasa eso. Pero si vas a hacer una cosa de 2 minutos, no creo que no. No, pasa que una cosa es los derechos de televisión, que con cámara y todo llama más la atención. Otra cosa es los derechos de radio, que muchas veces se sale hablando por celular. Entonces, pero en televisión no se puede. En radio podés disimular más porque queda como que estás hablando con alguien.
Y en realidad podés estar conversando con alguien y en realidad estás narrando lo que estás viviendo, hablando por teléfono, ¿entendés? Pero lo que dice tú, o sea, no podés ni hacer un móvil de 2 minutos. No. O sea, desde adentro cuando hay un partido. Mientras hay un partido. O filmar la cancha. El otro día me dijeron de un lío de derecho porque ahí está, son muchos canales en el medio, no solamente Tenfield, otras. Creo que lo que se puede es en el entretiempo o antes y después del partido, pero sin apuntar a la cancha. Sí. Yo no he podido ingresar. Apuntando a la tribuna, creo. Yo no he podido ingresar al estadio. ¿Ya? Solamente inmediaciones. Bueno, pero Kessman y Buizán hacen móviles en los entretiempos adentro del estadio, de la tribuna. Tiempo, ahí va. Sí. Pero el partido no se está jugando, es el entretiempo. En el informativo uno ve que Alberto Kessman está en el estadio. Yo creo que eso capaz que ya terminó el partido. Además. Pero sin el partido, no, y en el entretiempo también, pero sin el partido jugando. Sí, claro. Se volvió algo muy estricto por el nivel de dinero que se maneja. Sí, sin duda. La pelota rueda y rueda mucho dinero. Sí. Pero qué romanticismo todo esto, ¿no? La verdad, digo, uno no parece que nunca había pasado y sucedió esos 2 años de los cuales no se podía relatar. Me encantó. ¿Vas a tener presentaciones de tu libro en esta gira que estás haciendo literaria? El sábado 19:30 en el Argentino Hotel de Piriápolis. ¿Cómo estás? Estás de gira nacional, Mercedes, Piriápolis. Y el próximo vamos a hablar a pedido de Camila de la Copa. Hay unas anécdotas muy interesantes de la Copa del Mundo, de las dos. Me encanta, las una dos. Y otra. Porque me gustó de la Jules Rimet y de la actual Copa del Mundo. Me gusta lo del robo. Que la tuvimos acá. El robo de la Jules Rimet. Tuvimos acá la Copa las 2 veces, en los 4 años, del 30 al 34 y del 50 al 54. Estuvo acá. Estaría bueno saber dónde estuvo la Copa. Yo supongo que en alguna bóveda de un banco. Vamos a averiguar. Ay, como la medalla de Obdulio. Yo la duda que tengo, porque antes el campeón se la quedaba 4 años. Creo que sí. Sí. Tengo la duda de si hoy sigue pasando que el campeón del mundo se lleva el trofeo 4 años para sus vitrinas. Creo que se lo lleva. Vamos a averiguar. O sea que ahora cuando recorrió el planeta es la misma que tuvo Francia estos 4 años, que la prestó Francia para estos meses. Sin duda. Te lo voy a decir. Porque la historia a mí me da a entender que hoy en la actualidad son más prácticos y capaz que lo que hacen es le entregan el original el día que son campeones, la tienen un ratito, pero la después la besuquean y después se llevan a París una réplica, no sé, es un divague mío y como que FIFA se quedaría con la original. Yo entendí eso de toda la historia, pero ya nos va a contar Ale Jiménez. En 1916, cuando se disputó la primera Copa América y Uruguay consiguió su primer título continental, el café era Carioca. Hoy, más de 100 años después, la marca del café sigue siendo Carioca. Por algo será. Carioca, la marca del café, que es el que estamos tomando. Sí, exacto. Todas las mañanas. Nos vamos, chicas y chicos. Bueno. Gracias, Alejandro. Nos reencontramos el próximo lunes. Hasta acá llegó el de Tapabocas y comienza el noticiero. Después la oral deportiva. Será hasta mañana.